Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de la autoestima, pero en relación a las emociones. La autoestima es una experiencia emocional. Muchas veces se piensa que la autoestima es simplemente una creencia o una opinión racional sobre uno mismo. Sin embargo, la autoestima es una experiencia emocional profunda que se va a manifestar en cómo nos sentimos con nosotros, cómo nos hablamos, cómo nos cuidamos y cómo nos permitimos o limitamos en la vida. Cuando una persona tiene una autoestima sana, siente confianza en sus capacidades, seguridad en sus decisiones, derecho a ser feliz y a equivocarse, amor y respeto por sí misma. Y esto no nace del pensamiento solamente, sino de una relación emocional saludable con nosotros mismos. El papel de las emociones en la construcción o deterioro de la autoestima. Las emociones son señales internas que nos informan sobre lo que valoramos, necesitamos o tememos. Si no las escuchamos o las reprimimos, terminan distorsionando nuestra autoimagen. Cuando reprimimos emociones como el miedo, eso provoca inseguridad. Cuando se reprime la tristeza, eso se puede convertir en un sentimiento de debilidad. Cuando se reprime la ira, la persona se juzga como una mala persona. Cuando se reprime la vergüenza, se puede llegar a creer que no se merece lo bueno. Esas emociones no gestionadas se convierten en bloqueos emocionales que deterioran la autoestima. Sin embargo, cuando validamos y canalizamos convenientemente nuestras emociones de forma saludable, vamos a desarrollar autoaceptación, autoconocimiento y autoconfianza, que son pilares fundamentales de nuestra autoestima. Y las herramientas de coaching para gestionar las emociones y fortalecer nuestra autoestima, podemos ver a continuación las siguientes. En primer lugar, el estado presente y la conciencia emocional. El coach acompaña al cliente a desarrollar lo que en programación neurolingüística se llama el estado presente, la capacidad de observarnos pero sin juicio. Y se van a utilizar preguntas poderosas como las siguientes. ¿Qué emoción estás sintiendo ahora? ¿Dónde la sentís en tu cuerpo? ¿Qué mensaje está trayendo esa emoción para vos? Esta toma de conciencia nos va a permitir dejar de reaccionar automáticamente o en piloto automático y vamos a empezar a responder, pero de forma más consciente. En segundo lugar, tenemos la herramienta del reencuadre emocional. En la programación neurolingüística, cada emoción tiene una intención positiva. El reencuadre nos va a ayudar a descubrir qué función está cumpliendo esa emoción sentida y cómo podemos satisfacerla de otra manera. El ejemplo: la ira puede ser una forma de proteger un límite no respetado. La tristeza puede indicar una pérdida que aún necesita ser elaborada. Al comprender el propósito de la emoción que estamos viviendo, dejamos de verla como enemiga y la convertimos en una gran aliada de nuestro crecimiento. También tenemos la herramienta del anclaje emocional. El anclaje es una técnica muy poderosa que nos permite asociar un estado emocional positivo a un gesto físico, palabra o imagen. Esto se utiliza para recordar estados de confianza en momentos de seguridad, también para
acceder a calma frente a la ansiedad y además para poder reforzar emociones positivas que fortalezcan nuestra autoestima. Es una manera de autorregularnos emocionalmente recurriendo a lo visual, a lo sensorial y también a lo auditivo. También tenemos la herramienta del cambio de submodalidades. Las submodalidades son las características sensoriales de nuestros recuerdos y pensamientos. Es decir, color, brillo, sonido, distancia, volumen, etc. Cambiarlas permite modificar la intensidad de las emociones asociadas. Y como ejemplo, un recuerdo doloroso puede volverse menos impactante si se visualiza en pequeño, en blanco y negro y a la distancia. Una experiencia positiva puede amplificarse si la vemos en colores vivos, si aumentamos la imagen, si amplificamos el sonido. Este cambio altera la forma en que sentimos esa experiencia y por lo tanto cómo nos valoramos y nos tratamos. También tenemos la herramienta del diseño de acciones con sentido emocional. El coaching no solo trabaja en el plano mental o emocional, sino que integra la acción. El cliente diseña pasos concretos que le van a permitir vivir desde el amor propio, practicar su autocuidado, reforzar vínculos sanos y poner límites. Estas acciones refuerzan la autoestima emocional porque confirman al sistema interno que la persona se está respetando, se prioriza y se elige. A continuación, yo quiero compartir con ustedes párrafos importantes que he extraído del libro La sabiduría de las emociones de Norberto Levi. Él nos expresa que el miedo, la ira, la culpa, la envidia, etc., son estupendas y refinadísimas señales que alertan cada una de ellas acerca de un problema particular y su función es remitirnos a ese problema. Por lo tanto, las emociones son aprovechadas completamente cuando uno aprende qué problema específico detecta cada emoción y cuál es el camino que resuelve el problema detectado. Cuando esto ocurre, uno se concentra en la resolución del problema y le agradece a la emoción haber orientado la mirada en esa dirección. Por más dolorosa o inquietante que dicha emoción pueda haber parecido al comienzo. Solemos creer que las emociones son el problema, que el miedo, el enojo, la culpa, etc., son los problemas que nos acosan, y no es así. Se convierten en problemas cuando no sabemos cómo aprovechar la información que nos brindan, cuando nos enredamos en ellas y nuestra ignorancia emocional las convierte en un problema más. Entonces sí, cada uno de estos estados agrega más sufrimiento estéril a la experiencia que vivimos. Pero, repitámoslo una vez más, no es la emoción en sí lo que perturba, sino el no haber aprendido aún cómo leer y aprovechar la información que transmite. Y a continuación vamos a continuar con este libro, con párrafos de este libro, y en primer lugar el autor se refiere a la emoción 1, la dignidad del miedo. El miedo es una valiosísima señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla. Sin embargo, nuestra confusión e ignorancia lo han convertido en una emoción negativa que debe ser eliminada.
A continuación, la emoción 2, el enojo que resuelve. El enojo es en esencia un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce enojo. Sin embargo, al no saber cómo canalizarlo, termina convirtiéndose en un factor que daña aún más la situación a que nos enfrentamos. Por esta razón, es de fundamental importancia conocer de qué está hecha esta emoción y aprender a transformar el enojo que destruye en enojo que resuelve. 3. La culpa que tortura y la culpa que repara. Suele considerarse la culpa como una emoción negativa, torturadora, que no deja vivir. Esa es la forma disfuncional de la culpa y es posible aprender a transformarla en un valiosísimo aliado que repara sin torturar. 4. Exigencia y excelencia. La exigencia es una actitud que merece ser alentada en tanto mueve hacia la excelencia, o por el contrario, solo tortura a quien la padece y no conduce a la excelencia que aspira a promover. También vemos a continuación la emoción 5, aprender de la envidia. El primer instante de la envidia es un dolor agudo ante un contraste que nos remite a nuestros deseos insatisfechos. Si aprendemos a utilizar esa señal, descubriremos la riqueza potencial de la envidia y no surgirá la necesidad de destruir los logros del otro. 6. La vergüenza y su curación. La palabra vergüenza tiene diferentes connotaciones. El mismo término nombra un sentimiento necesario, funcional y socialmente valioso, y también un sentimiento perturbador, disfuncional, que requiere ser comprendido y transformado. Las emociones consideradas conflictivas por nuestra sociedad son, en realidad, valiosas señales que remiten a problemas latentes. Así, el miedo señala una desproporción entre una amenaza y los recursos con que se cuenta para resolverla. La ira es el resultado de un deseo frustrado por algún obstáculo. Y el sentimiento de culpa indica que hemos transgredido alguna norma de nuestro código moral. Solo si aprendemos a interpretar correctamente la información que nos aportan estas emociones negativas, podremos aprovecharlas para localizar los problemas subyacentes y empezar a actuar para solucionarlos. Y como conclusión inspiradora de este párrafo, la autoestima no se construye desde la lógica, se construye desde el corazón, desde las emociones reconocidas, validadas y bien gestionadas. Y cuando la persona aprende, con el acompañamiento del coaching con PNL, a escuchar sus emociones sin juzgarse, a expresar lo que siente con autenticidad y a actuar con coherencia interna, entonces se empieza a habitar una autoestima real, estable y profunda. Como coach, nuestra tarea es guiarte con empatía y firmeza, recordándote que toda emoción es una maestra y que sanar no es reprimir, sino integrar y comprender. Porque al final del día, una autoestima sana no es pensar soy mejor que otros, sino sentir con todo el cuerpo soy suficiente, soy digna de amor y merezco una vida en paz conmigo misma. Realmente esto es sumamente importante, todo lo que hemos desarrollado en el día de hoy.
Realmente les deseo que les haya aportado tanto como a mí en lo personal, porque en este aprendizaje estamos juntos recorriendo el camino del crecimiento de nuestro desarrollo personal. Un abrazo y hasta pronto.